Eh, Buenas noches, ¿cómo están? Mario, Diego y Rodrigo, mucho gusto. Ricardo Eguibauer es mi nombre. Bueno, yo soy profesor de la rama de Derecho y bueno, estoy aquí para aclarar todas las dudas de ustedes respecto al primer módulo. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Primero que nada les pregunto que si tuvieron la posibilidad, bueno, de escuchar. Hola Mario. La clase pregrabada que yo hice, si la pudieron escuchar. No sé si todavía han podido leer los apuntes porque son bastantes. Así que la idea es ponerme a su disposición para aclarar cualquier cosa. Buenas noches. Buenas noches, Claudio. ¿Ustedes me escuchan bien? Bueno, les quería preguntar si tuvieron la oportunidad de ver y escuchar la clase pregrabada. Bueno, aprovecho a hacerles un breve resumen, como lo está pidiendo aquí Ricardo. La primera parte del curso nos vamos a enfocar primero a estudiar todo el ordenamiento jurídico, especialmente desde la perspectiva de la legislación y la Constitución. Y ahí vamos a ver algunas garantías que están en la Constitución que protegen a todo lo que son los comerciantes, a los empresarios. Ahí existe lo que se llama el orden público económico, en que está las garantías de el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que debe ser garantizado por el Estado, la libertad para adquirir toda clase de bienes, el derecho a propiedad, la igual repartición de las cargas públicas y los tributos, todo lo que dice relación con la libertad para ejercer el comercio. Después van a ver que hay toda una descripción de qué es lo que es un comerciante a la luz de la legislación chilena, cuáles son las características de todo comerciante, tanto individual como
sociedades, qué tipo de sociedades hay, qué características tienen, y ya después nos vamos a meter en lo que son los actos de comercio, que son los actos que realizan los comerciantes, y todas las obligaciones y derechos que tienen los comerciantes de acuerdo con la legislación chilena. Eso en términos generales es lo que tiene el primer módulo. Ahí se especifican los tipos de sociedades comerciales que existen en Chile. Están en primer lugar las sociedades de personas, y ahí en particular está la sociedad de responsabilidad limitada, que la característica que tiene es que se celebra en atención a la persona de los socios. Por lo tanto, es muy importante quiénes son los socios que componen esa sociedad. Y por otro lado están las sociedades anónimas, que son las sociedades de capital, y que tienen todo un funcionamiento y una estructura societaria desde el directorio, que es el encargado de administrar la sociedad, y la junta de accionistas. Bueno, estoy viendo que se están incorporando varios en último momento aquí a esta videoconferencia. Para los que llegaron recién, yo estaba haciendo un breve resumen de la primera charla, o sea, la primera clase explicativa, que pregrabada, y de alguna forma también lo que contienen los apuntes de este primer módulo. No sé si tienen alguna consulta, algo que quieran profundizar, que les gustaría revisar en detalle. Diego, respecto a tu pregunta, si una empresa individual de responsabilidad limitada puede convertirse a sociedad anónima o viceversa, sí, es plenamente posible. Tanto la ley especialmente la ley de sociedades anónimas trata lo que es la transformación de una sociedad anónima en cualquier tipo de otra sociedad. O sea, se puede transformar una sociedad anónima a una sociedad de responsabilidad limitada, a una empresa individual de responsabilidad limitada, El gran tema es que esa transformación, la sociedad anónima va a tener que de alguna forma incorporar a un socio, porque la sociedad anónima exigen como requisito que tengan 2 o más socios. En cambio, la característica que tienen las empresas individuales de responsabilidad limitada es que son individuales, que puede constituirla una sola persona. Por lo tanto, ahí vas a tener que, en el acto de transformación de la sociedad, tiene que participar e incorporarse un nuevo socio.
Por otro lado, les quería comentar que el día 11 de agosto, cuando tengamos esa clase, efectivamente, Luis, la sociedad de responsabilidad limitada tiene ese monto de 50 socios como máximo. La verdad, no, perdona, te quiero precisar. Esto, la sociedad de responsabilidad limitada, los 50 como máximo se refiere, más que a la sociedad de responsabilidad limitada, se refiere a la sociedad anónima cerrada. La sociedad anónima cerrada es la que tiene 50 accionistas como máximo. Y cuando pasa a sociedad más de 50 socios accionistas, pasa a ser por disposición legal una sociedad anónima abierta. Título ejecutivo. El título ejecutivo es un título que, de acuerdo con la ley, tiene la facultad legal para ser cobrado en un procedimiento de ejecución, que es el que permite embargar bienes y rematar bienes. Para los efectos, y en ese sentido, los típicos títulos ejecutivos son las letras, los cheques, los pagarés, también la factura. Y para los efectos de la quiebra, se requiere, dentro de la ley de quiebra, se requiere tener títulos ejecutivos para solicitar la quiebra, títulos ejecutivos que estén impagos o haya una asociación de pagos de títulos ejecutivos para poder pedir la quiebra. Ustedes saben que la quiebra la puede pedir el propio fallido, el propio deudor, o la pueden pedir terceros, sus acreedores. Bueno, y aprovecho de complementarle que a propósito de la quiebra de los comerciantes, cuando hay un comerciante que cae en quiebra, tiene que cumplir mucho más exigencias que cualquier comerciante, no comerciante, o sea, cualquier empresario civil que cae en quiebra, no tiene que cumplir tantas exigencias. Bueno, los convenios de quiebra existen. Hay convenios de quiebra prejudiciales y hay convenios de quiebra judiciales. Bueno, justamente los prejudiciales lo que buscan es evitar que se declare la quiebra y por lo tanto se hacen antes de que se declare la quiebra por el juez, porque la quiebra es una declaración judicial, es una resolución judicial que dicta un juez en que declara cesaciones de pago y establece quiénes son los acreedores, y después de la declaración de quiebra hay un proceso de verificación de los créditos. Y respecto a tu pregunta, claramente los convenios de quiebra son positivos porque en definitiva ayudan a que los acreedores se pongan de acuerdo y puedan, por ejemplo, realizar la continuidad de giro. Y a veces la continuidad de giro ayuda a que la empresa siga funcionando y permita que pueda empezar a pagar parte de sus pasivos.
Respecto de en qué caso y bajo qué circunstancias los acreedores pueden exigir la quiebra, bueno, eso está establecido expresamente en la ley, pero desde el momento en que hay títulos ejecutivos impagos, es que se puede pedir la quiebra. Bueno, las empresas de construcción de inmuebles por adherencia, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, toda empresa constructora que realice, por ejemplo, la constructora de un edificio o de cualquier obra civil, que en general está compuesta por un conjunto de bienes muebles, todos los materiales de construcción, y desde el momento que esos materiales de construcción, que son bienes muebles, pasan a ser adheridos en forma permanente y adquieren la calidad de inmueble, pasan a tener la calidad de inmueble y por lo tanto pierden su naturaleza de muebles. Los muebles son los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro. En cambio, los bienes inmuebles son los que no pueden trasladarse un lugar a otro y por lo tanto se encuentran o adheridos permanentemente o son bienes raíces derechamente. Respecto de la pregunta, si tengo un cheque de ello y la empresa está en convenio y quiere, ¿me es válido para cobrar? Efectivamente, si hay un proceso, que ya hay una quiebra, siempre durante las quiebras se tiene que, lo que explicaba yo, hay un proceso de verificación de los créditos, que de hecho se publica ese periodo en el diario oficial, y ahí tienen que verificar créditos todos los acreedores, y tú puedes verificar factura o cualquier tipo de título ejecutivo que tú puedes hacer exigible en la quiebra. Y también cuando tú estás llevando una cobranza judicial por otro lado, podrían perfectamente pedir que esa cobranza se acumule a la quiebra y sea parte de la quiebra. Para una sociedad de responsabilidad limitada el mínimo es 2. En el máximo me pierdo, me podría aclarar. Para una sociedad de responsabilidad limitada el mínimo es 2, efectivamente, y el máximo no existe un máximo. Lo que pasa es que, de hecho, donde están los máximos de número de socios es respecto a la sociedad anónima. Entonces ahí lo que dice que cuando una sociedad anónima cerrada, es decir, que no está abierta en la bolsa, tiene más de 50 accionistas, pasa a ser una sociedad anónima abierta. Ahí es donde tiene el número de los 50 accionistas. Pero respecto a la sociedad de responsabilidad limitada, no existe un número máximo de socios. Respecto a los cheques, efectivamente, para que puedan ser cobrados, tienen que ser protestados. Un cheque puede ser protestado, bueno, por cuenta cerrada, por falta de fondo o por donde no pago. Para poder cobrarlo tiene que estar protestado. Para poder cobrarlo judicialmente y también para poder cobrarlo y hacer parte en una quiebra también tiene que estar protestado. Porque de hecho ustedes saben que los cheques caducan si yo no los presento a cobro. 60 días dentro de la plaza o 90 días fuera de la plaza o en el extranjero. Por lo tanto, si yo no lo he presentado a cobro, me puede caducar
el cheque. Entonces, lo primero que hay que hacer es presentarlo a cobro, y si el cheque está con cuenta cerrada, falta de fondo o en orden de pago, ahí se protesta. Y ahí yo recién podría iniciar las acciones de cobro o hacerme parte en la quiebra. ¿Ahora escucha, Sandra? ¿Hay algo que de este primer módulo les gustaría que, como apuntes o como material, a ustedes les gustaría adicional relacionado con esta materia, que a ustedes les gustaría que yo llevara para la clase que vamos a tener el 11 de agosto, para que la pudiéramos comentar o revisar? Por ejemplo, algún tipo de modelos de sociedades, de modelo de una sociedad anónima, modelo de sociedad de responsabilidad limitada, o una empresa individual de responsabilidad limitada, o algún tipo de material especial. Bueno, cuando uno piensa en una pyme, en general existen, yo diría, dos tipos de sociedades que son muy útiles para utilizar. Una es la empresa individual de responsabilidad limitada, que tiene la ventaja en que uno limita su responsabilidad y el momento que es individual no necesita de otro socio. Y la otra alternativa es una sociedad de responsabilidad limitada, y ahí, como se comentó anteriormente, ahí claramente se necesitan dos socios como mínimo. Ambas, dependiendo ya sea una persona o dos o más, son sociedades que en general son muy útiles para cuando uno tiene una pyme, porque uno limita su responsabilidad,
Por otro lado, son sociedades que en general la contabilidad es bastante más simple que la de una sociedad anónima. Además, todo lo que son los documentos legales, ustedes saben que ahí se hace la constitución y no hay que hacer mayores, porque en la misma escritura de constitución están los poderes, está todo. Y lo único es que podría haber algún cambio de alguno, ya sea el nombre, el capital, o que se pueda hacer con una modificación posterior. La única restricción, el único problema que tienen estas sociedades es que, como les decía antes, son sociedades de personas. Por lo tanto, si en la responsabilidad limitada, si yo estoy asociado con otra persona y yo me quiero salir, siempre voy a necesitar el acuerdo o la firma del otro socio. En la sociedad de responsabilidad, en la empresa individual de responsabilidad limitada, no existe ese problema porque yo la constituyo solo. Respecto al capital inicial, la verdad que no. La verdad que en Chile no, salvo las sociedades anónimas abiertas, que sí requieren un capital inicial importante, pero la sociedad responsabilidad limitada, empresas individual de responsabilidad limitada y la misma sociedad anónima cerrada no requieren un capital mínimo. Incluso generalmente se recomienda constituir estas sociedades con capital bajo, porque de lo contrario yo, si la constituyo con un capital muy alto, voy a tener que empezar a pagar patente comercial un poco más alta desde el comienzo. En cambio, si yo tengo con un capital bajo, no voy a tener que pagar una patente alta. Hay algunos que las constituyen con un capital un poco más alto para los efectos de presentarla a los bancos y para eventuales créditos o aprobación. Sin embargo, la verdad que eso no es, se puede demostrar de otra forma que la sociedad tiene bienes o tiene un flujo de capital importante en la medida que ya el primer año empieza a tener una actividad ya comercial. Por eso mi recomendación es no constituir sociedades con capital alto, y como no lo exige la ley, la verdad que es mejor para no tener que estar pagando patentes altas por eso. Bueno, los beneficios de este tipo de sociedades es que tienen más o menos las mismas ventajas que tendrían las sociedades de responsabilidad limitada o la empresa individual de responsabilidad limitada, pero tienen la ventaja de que el capital está constituido por acciones. Y por lo tanto el gran beneficio que tienen es que pueden entrar y salir socios fácilmente, cosa que no veíamos que tiene la sociedad de responsabilidad limitada.
Sí, bueno, la sociedad hecho es justamente cuando se está constituyendo una sociedad y no se cumplen con los requisitos que establece la ley, es decir, la sociedad no, por ejemplo, la escritura de la Constitución no tiene todos los requisitos que establece la ley, por ejemplo, para una sociedad responsable limitada o para una empresa individual, responsabilidad limitada, o una sociedad anónima o una sociedad por acciones, o una sociedad en comandita, etcétera. En ese cuando no la escritura no tiene todos los requisitos o el extracto no se inscribe y no se publica dentro del plazo que establece la ley de los 60 días, en ese caso la sociedad queda como una sociedad de hecho y legalmente la ley la reconoce y también el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, la desventaja que tiene es que, por ejemplo, no tiene la restricción de que se limite la responsabilidad o que se le puedan aplicar las restricciones de respecto, por ejemplo, de el ejercicio de acciones en contra de los propios socios. Por lo tanto, se pierden mucho los beneficios de las sociedades de derecho que se han constituido legalmente. Entonces, las sociedades de derecho existen, pero le pueden generar muchos problemas para los socios porque ellos responden ilimitadamente con su capital. Bueno, respecto al royalty a las empresas mineras, lo que pasa es lo siguiente, y por qué este tema del royalty en empresas mineras tuvo una discusión hace varios años atrás. Se trataba de lo siguiente, lo que pasa es que las empresas mineras, cuyos dueños son principalmente, estábamos hablando de mineras que los dueños eran empresas extranjeras, tenían mucha inversión en activos fijos, en maquinarias, en los camiones, maquinarias especiales para la minería, etcétera. Y por lo tanto, como había mucha inversión en activos fijos, eso generaba una cantidad importante de gasto y especialmente de depreciación. Y como eran activos que en general se estaban depreciando aceleradamente, en muchos casos, eso hacía que estas empresas tuvieran mucho gasto, y al tener mucho gasto, las utilidades que tenían las absorbían con estos gastos y en definitiva no estaban pagando impuestos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hizo y que hicieron de alguna forma los legisladores para compensar este no pago de impuestos? Es que fijaron un royalty como un derecho especial para la minería. La verdad que jurídicamente es bastante cuestionable, porque la verdad que se fijó para una actividad en particular, que es la minería. Las discusiones que hubo en su momento, se dijo, bueno, este es el punto de partida, porque en este momento se fija para la minería, pero después se puede fijar para otros tipos de actividades comerciales, extractivas, por lo tanto, el concepto de royalty es bastante cuestionado, porque desde la perspectiva se tomó como un impuesto, pero muy identificado con una determinada actividad. Y cuando los impuestos están muy identificados con una determinada actividad, se puede de alguna forma estar discriminando. Y la verdad que también hay que agregar que muchas de estas empresas mineras, estos inversionistas extranjeros, se acogieron, firmaron un contrato con el Estado, un contrato de inversión extranjera. Y este contrato de inversión extranjera, una de las cláusulas hablaba de la invariabilidad tributaria, de que no les podían subir los tributos. Entonces, indirectamente, ¿qué es lo que hicieron con este royalty? No le afectaron los tributos, pero sí le fijaron un impuesto específico, especial, y que no estaba a través del royalty.
Bueno, aquí respecto del tema del Consejo Minero, y ustedes tienen que haber estado siguiendo un poco por la prensa todo este conflicto que hay respecto de disputada, de lo que es la propiedad de disputada. Y ahí una de las cosas que se salió a la discusión era respecto a esto del tema del Consejo Minero. Así que la verdad que tiene esta cosa que de repente muchas de estas empresas en algunos aspectos, y yo te diría que es el gran problema que no solo el Consejo Minero, que tienen todas las asociaciones gremiales. Ha pasado bueno, ustedes hace poco vieron el caso de la asociación que agrupa a las empresas de avícola, que recientemente fueron denunciadas de colusión por ponerse de acuerdo en las cuotas de mercado. En el pasado también pasó con las asociaciones de avisadores, que tuvieron un problema también respecto de una licitación del metro, que también hubo una denuncia que presentó el Fiscal Nacional Económico. O sea, en general, la Fiscalía Nacional Económica mira con bastante recelo todo lo que son las asociaciones, y de hecho hace poco sacó un instructivo de cómo deben funcionar las asociaciones y cómo deben realizarse sus sesiones y todo su funcionamiento, porque siempre existe el cuestionamiento en que en estas asociaciones se puedan poner de acuerdo y exista la posibilidad de que se fijen precios o se fijen cuotas de mercado. Sí, respecto al litio, incluso hay un fenómeno adicional, que ustedes saben que el gobierno declaró, el Estado declaró que que ya no se otorgan más concesiones de exploración y explotación de litio. O sea, las concesiones que hay actualmente no se van a otorgar nuevas concesiones. Por lo tanto, eso hace de que esté bastante restringido la explotación del litio. Legalmente existen concesiones de exploración y concesiones de explotación. Y en este caso, el litio, se declararon que no se van, por el momento el Estado no va a otorgar más concesiones. ¿Por qué? Porque cada vez que uno quiere hacer una exploración o explotación tiene que pedirle al Estado a través de los tribunales de justicia y después a través de Cernagiomín
las concesiones, y respecto al litio ya no se están otorgando nuevas concesiones. Y ustedes saben que el litio, la gran ventaja que tiene, que es un concentrador de energía, y se está ocupando mucho para una cantidad de servicios, por ejemplo, para todo lo que son las pilas, baterías y todo de litio, para los computadores, para los teléfonos, etcétera. Para poder modificar o transformar una sociedad individual a una colectiva, como comentábamos anteriormente, la sociedad individual, la empresa individual de responsabilidad limitada, se puede constituir con una persona. En cambio, las colectivas, que puede ser una colectividad civil o una sociedad de responsabilidad limitada, requieren a lo menos 2 socios. Por lo tanto, si tú quieres transformar un individual a una colectiva, tienes que tener como mínimo 2 socios. Así que vas a tener que, en el acto de transformación, hacer comparecer a un nuevo socio. Respecto de la sociedad individual o colectiva, transformar la sociedad anónima también es perfectamente posible. De hecho, está específicamente regulada en la ley de sociedad anónima. Y respecto de las obligaciones o las diferencias entre la sociedad anónima cerrada y la abierta, principalmente las abiertas requieren, por ejemplo, un directorio de una sociedad anónima cerrada puede constituirse como mínimo con 3 directores. En cambio, en las abiertas requiere como mínimo 5 directores, de ahí para arriba. Por otro lado, la sociedad anónima abierta, cuando tienen que realizar las juntas de accionistas, tienen que cumplir obligaciones adicionales. En muchos casos tienen que hacer comparecer a la Superintendencia de Valores y Seguros, a la Junta. Hay que cumplir con una serie de formalidades respecto a los estados financieros. Tienen que publicarse sus estados financieros en diarios de circulación nacional. Tienen que mandar sus estados financieros también a la Superintendencia. O sea, las sociedades anónimas abiertas tienen más obligaciones que la sociedad anónima cerrada. Y esas obligaciones son principalmente para darle más transparencia a este tipo de sociedades, porque las abiertas cotizan en el mercado y están en el mercado de valores, por lo tanto tienen que ser mucho más transparentes. Incluso todo lo que son las sanciones o las responsabilidades son mucho mayores de los directores o administradores de las abiertas que las cerradas. El mejor ejemplo es el caso de La Polar, en que por el hecho de ser una sociedad anónima abierta, se han podido perseguir, por un lado, una serie de sanciones por parte de la Superintendencia de Valores, que van, bueno, ustedes lo han leído en los diarios, multas millonarias en contra de sus directores y de sus apoderados y gerentes. En cambio, respecto a las cerradas, no ocurre, porque a las cerradas no se les aplica la ley del mercado de valores, la 18.045, que es la que establece todas estas multas y sanciones mayores. Mira, respecto de efectivamente la explotación del cobre, se siguen otorgando concesiones de cobre. Ahí no han sido declaradas inconcesionables o que no se otorgan nuevas concesiones. En materia cuprífera se siguen otorgando concesiones, y yo diría
también es importante porque claramente aquí el cobre es un producto que está mucho más es más masivo y está y más explotado que el litio. Ahora yo no sé, la verdad que esto se puede dictar una nueva ley que modifique y haga que la explotación del litio se libere y se abra. De hecho, en otros países, por ejemplo Australia, en otros países africanos, en Argentina y todo, en Perú, no existe esta restricción respecto de la explotación de litio. La diferencia entre una corporación y una fundación principalmente es que, bueno, ambas son personas jurídicas sin fines de lucro, es decir, no buscan la ganancia, sino que lo que buscan es un fin de beneficencia, que puede ser cultural, educacional, social, artístico, deportivo, etc. La corporación legalmente se constituye, es un grupo de asociados o miembros que se juntan con el fin de constituir esta corporación. Y ahí el elemento más importante de la perspectiva legal son los miembros, quienes lo constituyen. En cambio, la fundación, el elemento más importante es el capital o el patrimonio que deja el fundador. Una persona en específico deja un determinado capital o patrimonio con un fin de beneficencia. Por eso generalmente las fundaciones se identifican con un determinado nombre y que generalmente es el nombre del fundador, aquella persona que dejó ese patrimonio para destinarlo a un fin específico de beneficencia. En cambio, las corporaciones que pueden ser de derecho público o derecho privado, pueden ser, por ejemplo, existen iglesias o existen corporaciones como por ejemplo instituciones como universidades, como clubes deportivos y todo, que al constituirse fue un grupo de personas que se agruparon y formaron una corporación con un fin de beneficencia. Y ambas, tanto las corporaciones como las fundaciones, tienen leyes especiales y estatutos especiales y distintos. Y la gran diferencia es que las corporaciones son un conjunto de personas que se agrupan para un fin de beneficencia, y las fundaciones es un patrimonio que se deja por un fundador con un fin de beneficencia. Bueno, efectivamente, respecto a las universidades privadas, se constituyen como personas jurídicas sin fines de lucro, y ahí lo que se hacen es que efectivamente empresas inmobiliarias son las que construyen los establecimientos educacionales y se los arriendan a estas corporaciones, y estas corporaciones pagan por ese arriendo, y de alguna forma se está traspasando dinero de la corporación o la fundación a estas empresas inmobiliarias. Y ahí, bueno, ahí lo que tiene que ocurrir, y de alguna forma está empezando a ocurrir, es que tiene que haber un mayor control
respecto a fiscalización de el destino de los fondos que perciben las universidades privadas, en qué lo invierten y en qué lo destinan. Porque se supone que una universidad privada, o también puede ser una universidad estatal, la verdad que ambas, podría, la idea es que los fondos que obtenga de su actividad los invierta en principalmente la actividad educativa. Bueno, las obligaciones y responsabilidades de los representantes legales, hay que distinguir. Por un lado están en las sociedades de personas, por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada, la responsabilidad que establece la ley de sociedad anónima o la ley de empresa individual de responsabilidad limitada es bastante genérica y no establece mayores obligaciones y responsabilidades, y se aplica supletoriamente las normas de las sociedades colectivas, que también son bastante genéricas. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Que en los estatutos de las sociedades se establecen cuáles son los derechos y obligaciones que tiene el gerente general o el representante legal de la empresa. En cambio, en la sociedad anónima, tanto la ley de sociedades anónimas como su reglamento detallan en forma muy clara cuáles son las responsabilidades de los directores por sus actos tanto dentro de la sociedad como por sus actos delictuales como por sus actos administrativos, y con mayor razón cuando las sociedades anónimas son abiertas, porque ahí, como les decía antes, se aplican normas especiales, la ley de mercado de valores, y ahí claramente desde el momento en que la sociedad cotiza en bolsa hay una cantidad de normas que tienen que cumplir tanto los directores como los comités de directores como los gerentes, de transparencia, de información, de responsabilidad, que son muy estrictas y que su incumplimiento lleva aparejado importantes sanciones. Y el mejor ejemplo, como les comentaba, es el caso de la Polar. Sin embargo, yo diría que la legislación chilena todavía falta, porque la verdad que si uno la compara con lo que existe con países como europeos o Estados Unidos, la verdad que las sanciones que hay son mucho mayores, especialmente desde la perspectiva penal. Ustedes saben que respecto de los representantes legales de la Polar y de se está buscando responsabilidades también penales por la comisión de determinados delitos que contempla también la ley de mercado de valores. Otras obligaciones y responsabilidades que tienen también los representantes legales son responsabilidades de tipo tributaria, por delitos tributarios, especialmente si son ellos los que han estado firmando determinados balances o determinados estados financieros o declaraciones de impuestos. Hay obligaciones también de tipo penal, por el giro doloso de cheques, cuando están firmando cheques que no tienen fondos, no, la responsabilidad penal se va a buscar también respecto a los representantes legales.
También el representante legal tiene responsabilidades penales en caso de las quiebras, cuando han sido declaradas fraudulentas, porque claramente hubo una mala fe. Hay otro tipo de responsabilidades de los gerentes de tipo en todo lo que son las cotizaciones previsionales. Si ustedes saben que si una empresa no paga cotizaciones previsionales, se puede despachar orden de arresto en contra del representante legal. Por lo tanto, hay una serie de leyes complementarias que adicionan y establecen obligaciones y responsabilidades de los representantes legales. Pero también hay una ley que establece la responsabilidad penal de las empresas. Si hay determinados delitos, como delitos de cohecho o el delito relacionados con fraude, malversación, o no solo la responsabilidad va a ser de los representantes legales, sino que eventualmente también va a ser de la persona jurídica, de la empresa, que incluso puede significar la caducidad o cierre de la empresa. Y en ese sentido hay una serie de normativas que tienen que cumplir con las personas jurídicas y tienen que tener una certificación por parte de empresas auditoras externas que acrediten que hay un modelo de prevención de fraude, hay una persona encargada de fraude que recibe los casos de acusaciones por cohecho o por cualquier tipo de malversación o operación fraudulenta que realizan los ejecutivos de esa misma empresa. Y para evitar que se le hagan exigibles estas responsabilidades, las empresas tienen que certificarse por empresas auditoras que están cumpliendo con esos requisitos. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta más, ya siendo casi las 10 de la noche, muchas gracias, mucho gusto a todos
y bueno, nos vemos en la próxima videoconferencia. Si surge alguna otra pregunta, por favor no duden en hacérmela en la próxima videoconferencia, o me la pueden hacer por mail. Encantado. Así que mucho gusto y muchas gracias, y que les vaya muy bien. Adiós. Aquí veo una pregunta, lo último, que Rodrigo pregunta respecto a los grupos de trabajo. Yo ahí lo que había propuesto, ahí hay uno, efectivamente son máximo 2 personas. Bueno, mira, déjenme, lo voy a hablar con María de los Ángeles, a ver si podemos, para no afectarle los grupos que tenían anteriormente, que dice que 3 o 4 integrantes, lo voy a hablar con ella y vamos a ver si podemos ahí flexibilizar el tema. ¿Ya? Bueno, buenas noches, gracias, adiós.